Durante el siglo XIX-XX hubo una gran innovación en lo que a tecnología y entretenimiento se refiere, ya que se pretendía mejorar la calidad y comodidad de vida de las personas. Entre las grandes innovaciones se encuentra el gramófono, el cual fue el primer aparato que permitía escuchar y grabar sonidos de manera amplificada utilizando un disco plano, terminando por encima del fonógrafo, que grababa sobre un cilindro, pues con el gramófono a partir de un único molde original podían realizarse miles de copias, mientras que el fonógrafo solo podía realizar una única toma de sonido por cada representación original. A pesar de esto, el fonógrafo tenía una ventaja con respecto al gramófono: las personas podían grabar sus propios cilindros. El gramófono fue patentado por Emil Berliner el 10 de noviembre de 1887, además de inventar el transmisor telefónico, los discos de vinilo y el precursor del micrófono. Berliner en 1886 empezó a experimentar con diversas maneras de grabar el sonido, tomando como base el mecanismo del fonógrafo inventado en 1877 por Thomas Alva Edison. Mientras tanto, en México, el general Porfirio Díaz se encontraba ocupando la presidencia por cuarta vez para el periodo presidencial en 1888 a 1892. Así, bajo la dictadura del presidente Porfirio Díaz, se inicia la industrialización del país con ayuda de inversiones extranjeras, por lo que México empieza a depender económicamente de los Estados Unidos. En 1893, Emil Berliner empezó a comercializar su gramófono. Fundó la United States Berliner Gramophone Company. Se asoció con el ingeniero Eldridge R. Johnson y con el ex vendedor de máquinas de escribir Frank Seaman, quienes se encargaron de la distribución de los aparatos. En el siglo XIX, en México, los ferrocarriles estaban teniendo un auge de progreso económico y todos los países querían construirlos. México se encontraba teniendo la industria del algodón más grande de América Latina. Ya que el invento de Berliner obtuvo mucho éxito, en 1897 Berliner abrió The Gramophone Company en Londres para cubrir el mercado europeo de gramófonos. Estableció también una compañía en Hannover, su ciudad natal, Alemania, la cual se enfocó en la fabricación de los discos. Su nombre es Deutsche Grammophon. Al frente de ella puso a su hermano y a su sobrino. Durante una visita realizada en 1899 a la sucursal londinense, notó un cuadro que colgaba en la pared de la oficina. El título de la pintura era His Master's Voice y el nombre del autor era Francis Baroud. Berliner compró los derechos para utilizar esta imagen como emblema de su empresa, empezando a imprimirla en los discos fabricados por Deutsche Grammophon y en los gramófonos elaborados por The Gramophone Company. Sin embargo, cuando regresó a Estados Unidos, descubrió que Frank Seaman estaba vendiendo a sus espaldas una copia exacta del gramófono bajo el nombre de sonófono. Berliner terminó con la distribución de gramófonos con Seaman y lo demandó por violación de patente, pero Seaman lo demandó de vuelta, por incumplimiento de contrato, ya que su asociación le garantizaba la exclusividad de la comercialización del gramófono. Emil Berliner perdió y ya no pudo volver a vender su propio invento en Estados Unidos. Terminó cerrando The United States Berliner Gramophone Company y tuvo que trasladar su empresa a Montreal bajo el nombre de Berliner Gramophone Company of Canada. Transfirió la patente estadounidense del gramófono y los derechos sobre el emblema del perrito al ingeniero Johnson, su fiel colaborador, quien en 1901 fundó la compañía discográfica Victor Talking Machine Company, con Berliner como accionista. En 1929, la Radio Corporation of America compró la empresa, que pasó a llamarse RCA Victor. Esta compañía discográfica siguió utilizando durante muchos años el famoso logo del perrito, el cual sigue siendo uno de los emblemas más reconocibles de la cultura del siglo XX. Para el año 1910, en México se desata una guerra civil. La revolución, apoyada por los campesinos Emiliano Zapata y Pancho Villa, los trabajadores y las fuerzas burguesas y progresivas, obtiene la victoria y a finales de los años 20 conduce a la así llamada Revolución Institucional, la cual le dio su nombre al Partido Oficialista Mexicano. Esta revolución permite adoptar la Constitución vigente hasta el día de hoy. Además de que para el año en que muere Emil Berliner, en 1929, se funda en México el Partido Oficialista Revolucionario, que desde 1946 pasa a llamarse PRI, Partido Revolucionario Institucional.
Por otro lado, aparecieron los primeros gramófonos portátiles, también conocidos como gramófonos de picnic en Estados Unidos o Europa. Este gramófono se encuentra dentro de una pequeña maleta, ocupa menos espacio, la bocina se encuentra dentro y el motor es puesto en marcha por una palanca. Esas maletas normalmente contaban con un compartimento para guardar discos. En la mayoría de los casos, el gramófono se terminó utilizando para escuchar música. Este no era solo común en el ámbito doméstico o privado, sino que también servía en estudios y lugares donde músicos o bandas podían realizar su música de manera fácil y accesible. Esto se convirtió en una real revolución musical. Con un solo aparato se podían grabar y reproducir muchos discos, terminando de convertirse en un producto mucho más accesible o barato que otros que para la época buscaban permitir la reproducción de música, además de tener un mecanismo de uso más sencillo. Al contrario del fonógrafo, que su principal desventaja era no poder realizar grabaciones múltiples, y los músicos tenían que repetir varias veces la misma pieza para poder obtener unos cuantos cilindros. Con un solo aparato se podían grabar y reproducir muchos discos, terminando de convertirse en un producto mucho más accesible o barato que otros que para la época buscaban permitir la reproducción de música, además de tener un mecanismo de uso más sencillo. Al contrario del fonógrafo, que su principal desventaja era no poder realizar grabaciones múltiples y los músicos tenían que repetir varias veces la misma pieza para poder obtener unos cuantos cilindros. A mediados del siglo XX, el gramófono pasó a la historia y entró el tocadiscos electrónico. En la vida cotidiana ya no es tan importante ni necesario el uso de este aparato, ya que antes era de un gran tamaño e incómodo, pero para la persona de esos tiempos parecía fantástico, ya que cualquier persona podía utilizarlo y escuchar música. Ahora existe un mayor avance tecnológico, hay grabadoras y bocinas con menor tamaño y con mayor capacidad de espacio, como en los celulares.